Puede tomar su asiento, mis hermanos. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos y en mi lugar de predicar su palabra una vez más. Gracias le damos a los hermanos también que se conectan. Si tienen una Biblia ahí, tomen su Biblia para que nos sigan en el estudio de esta mañana. Entonces, mis hermanos, hace 2 semanas estudiamos acerca del tema de la sexualidad en el matrimonio. Y ahora vamos a terminar nuestra serie del matrimonio con el tema de los hijos. Ahora, no vamos a hablar acerca de las responsabilidades de los hijos hacia los padres, sino de las responsabilidades de los padres hacia los hijos. Y en este caso vamos a ver cómo deben los padres cristianos tratar a sus hijos, ya sean estos cristianos o no. Pero así como estamos, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor tome control de este servicio. Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana y lo vemos en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has dado salud, nos has dado un lugar donde congregarnos, Señor, porque muchas personas no lo tienen. Señor, te rogamos que nos ayudes, así como aprendimos en esta conferencia, a vivir con una mentalidad, Señor, de que tú eres el Rey y nosotros tus siervos, Señor. Te rogamos, Señor, de que nos ayudes a vivir una vida digna de tu llamado, Señor. Ayúdanos a que, así como tú entregaste todo, Señor, nosotros también lo hagamos. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Entonces, mis hermanos, empezaré diciendo que como padres, cuando tenemos hijos por primera vez, siempre queremos lo mejor para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando están ellos por nacer, mis hermanos, queremos que nazcan en el mejor hospital. Averiguamos quién es el mejor médico del área para que se encargue de que atienda a nuestra esposa en el parto. Cuando nace nuestro primer hijo, nuestra vida literalmente gira alrededor de él o ella. Ya no eres dueño de tu tiempo, sino que tu hijo consume la mayoría de ese tiempo. Cuando están pequeños, a ellos no les importa si tú duermes o no. A la hora que a ellos se les da la gana, se despiertan llorando, ¿verdad? No dicen, mi papá o mi mamá no ha podido dormir esta noche, los voy a dejar descansar. No, ellos piensan que ellos son los importantes y nosotros somos sus siervos. Ahora, poco a poco, mis hermanos, los padres dejan de tener tiempo para ellos y muchas veces para Dios. Este nuevo ser que vino a sus vidas, según la jerarquía de las relaciones, debería estar ¿en qué lugar? En la columna derecha vemos el lugar correcto. Dios y yo, mi cónyuge, los hijos, el trabajo y el ministerio. El ministerio debería estar de último, ¿verdad? Los hijos deberían estar en el tercer lugar, pero usualmente, mis hermanos, sin darnos cuenta, los movemos de prioridad y lo vemos en la columna derecha. Primero ponemos a Dios, luego los hijos, luego si hay el tiempo para el cónyuge, luego el trabajo y el ministerio. O algunos padres cambian estas prioridades y ponen a Dios aquí. Primero a los hijos, luego el cónyuge, luego a Dios, el trabajo y el ministerio. En tercer lugar, mis hermanos, a veces hasta el cuarto lugar a veces ponemos a Dios. ¿Por qué decimos yo debo trabajar? Yo debo trabajar mucho para proveer para mi familia y poco a poco, mis hermanos, nos olvidamos de que Dios debe ser nuestra prioridad y no nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crecen, también crecen las preocupaciones. Empezamos a pensar dónde van a estudiar ellos, a qué escuela van a ir, si es una escuela privada o una escuela pública. Empezamos a buscar escuelas en nuestra área que tengan buena reputación, pues no vamos a querer meter a nuestros hijos en una escuela de que no les enseñan nada, ¿verdad? Si es posible que estén cerca de nuestro hogar. Algunos padres tendemos a sobreproteger a nuestros hijos, que el niño tenga sus cosas necesarias, que nada le haga falta. Para los hermanos que nos ven de otros países,
aquí en Estados Unidos las escuelas mandan autobuses para recoger a nuestros hijos y muchas veces decimos, no queremos que los niños sufran frío cuando están ahí esperando el autobús, sino nosotros queremos llevarlos a la escuela. Y personalmente, mis hermanos, decimos, nosotros lo vamos a llevar a la escuela y lo vamos a ir a traer. Y poco a poco lo que terminamos haciendo como padres es hacerles su vida más fácil, en lugar de hacerlos que sean independientes. Ahora, si somos padres cristianos, lo que empezamos a hacer con nuestros hijos es enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde que estamos pequeñitos, mis hermanos, les enseñamos a cantar el patito Juan. Encontré el patito Juan. O Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Nos preocupamos mucho, mis hermanos, para que nuestros hijos memoricen versículos de la Biblia. A veces hasta les damos premios si lo hacen. Y poco a poco empezamos a pensar que estamos haciendo un buen trabajo criándolos. Tenemos en nuestra mente esta idea de que no cometeremos los mismos errores que cometieron nuestros padres. Muchas veces nos quejamos por los errores que cometieron nuestros padres, pero decimos, seremos mejores que ellos, no vamos a cometer los mismos errores que hicieron ellos, pero ¿cuánto nos dura eso? Hasta que tenemos hijos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que no es fácil. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver cómo nosotros, los padres cristianos, fallamos en algo que es bueno, pero no lo hacemos de la forma correcta. Ahora, de alguna forma criamos a nuestros hijos llenándolos de la Biblia y de esta manera pensamos que haciendo esto, ellos cuando crezcan van a amar a Dios y que van a ser grandes hombres de Dios y mujeres de Dios cuando crezcan. Pero, mis hermanos, a continuación les voy a dar unas encuestas muy preocupantes que revelan que como padres cristianos no estamos haciendo un buen trabajo. Pero gracias a Dios que estamos en una iglesia bíblica donde se nos enseña la verdad, mis hermanos, para que cambiemos. Y como dijo Pablo a Timoteo, instruye a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, la primera encuesta dice que 3 de cada 5 jóvenes cristianos se apartan de la fe y abandonan sus iglesias de origen. Y esto generalmente sucede hacia los 15 años de edad. Cuando crecen, se apartan totalmente de Dios y terminan hasta odiando el cristianismo. Otra encuesta dice que un estudio particular encontró que cuando ambos padres fueron fieles y activos en la iglesia, o sea, que eran verdaderamente cristianos, 93% de sus hijos permanecen fieles. Cuando solo un padre fue fiel, 73% de sus hijos permanecieron fieles. Cuando ninguno de los padres fue particularmente activo, solo el 53% de sus hijos permanecieron fieles. Y en aquellos casos en que ninguno de los padres fue activo y solamente asistieron ocasionalmente a la iglesia, o sea, cuando querían, iban, el porcentaje cae a un solo 6%. Una tercera encuesta dice que la falta de un encuentro personal significativo con Dios de parte de los hijos contribuye a esta pérdida de fe cristiana. Muchos jóvenes, dice, crecen en ambientes donde la creencia cristiana se reduce en tradiciones sin sentido. O sea, que nuestros hijos no ven una diferencia del vecino que está al otro lado de la calle, que es un maldiciente, que es un incrédulo, y yo. Nuestros hijos no ven una diferencia qué es ser cristiano y qué no lo es. Nuestros hijos nunca tienen la oportunidad de experimentar de manera tangible la presencia de Dios en sus vidas. Y veamos esta última encuesta. En 2 estudios conducidos tanto por el grupo Barna, que es un grupo de encuestas cristianas en California, y por el USA Today, que es un periódico muy famoso, encontraron que casi el 75% de los cristianos jóvenes abandona la iglesia después de la secundaria. Una de las razones, dice, claves para hacerlo es el escepticismo intelectual, o sea, la duda respecto a los principios básicos religiosos. Ellos no tienen ningún fundamento para creer lo que creen, nuestros hijos. Este resultado, dice, se debe a que nuestros jóvenes no son instruidos sobre la Biblia y los padres no son ejemplos a seguir en sus hogares o en la iglesia. Ahora, atención a este dato, mis hermanos. Las estadísticas muestran que nuestros hijos, dice,
nuestros hijos de hoy pasan un promedio de 30 horas semanales en escuelas públicas donde están siendo enseñadas ideas que son diametralmente opuestas a las verdades bíblicas, por ejemplo, la evolución, la aceptación de la homosexualidad, etc. Entonces, regresan a casa para pasar otras 30 horas semanales frente al televisor, bombardeados por anuncios lascivos y comedias obscenas o conectados con amigos en Facebook, permaneciendo en línea por horas, chateando con otros o jugando juegos. Y nosotros como padres ni nos damos cuenta. Mientras que el tiempo, dice esta encuesta, que pasan semanalmente en el estudio bíblico de la iglesia es de 45 minutos a la semana. A veces en muchos lugares mucho menos. Entonces, mi hermano, no es de extrañarnos que nuestros jóvenes dejen el hogar sin una cosmovisión cristiana, sin un ejemplo a seguir. No solo no están bien cimentados en la fe, sino que tampoco han sido enseñados a examinar inteligentemente las opiniones de los profesores y amigos escépticos quienes inevitablemente desafiarán su fe cuando crezcan. Dice la encuesta, la mayoría de estos estudiantes no están preparados para entrar en el salón de clases de la universidad, donde más de la mitad de los profesores universitarios ven a los cristianos con hostilidad y aprovechan cualquier oportunidad para menospreciarlos a ellos y a su fe. Ahora, mis hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿En qué estamos fallando? ¿Será que no les enseñamos suficientemente la palabra de Dios a nuestros hijos? Bueno, hay una serie de factores en los que estamos fallando. Primeramente, veamos la raíz del problema. Muchos padres fueron buenos padres mientras sus hijos vivieron con ellos. Siempre vivieron ellos sometidos y muchas personas decían, qué buenos hijos tienen esos padres. Esos hijos sí son de envidiar. Miren qué obedientes son, miren qué tanto saben de la Biblia. Y los padres, mis hermanos, cuando escuchaban esto se enorgullecían y decían, hicimos un buen trabajo en criar a hijos piadosos. Los encaminamos bien en los caminos del Señor. Y si la madre era quien le enseñaba los versículos, enseñaba versículos a memorizar, porque obviamente la madre es la que pasa más tiempo con los hijos. Cuando estos, por ejemplo, participaban en competencias en las iglesias, y hacían competencias y ellos resultaban los niños ganadores de esas competencias, los padres se ponían orgullosos, ¿sí? Y se decían a sí mismos, mi hijo sí sabe de la Biblia, porque yo le inculqué los caminos del Señor. Pero, mis hermanos, al pasar el tiempo, algo pasa cuando estos hijos perfectos crecen y se vuelven adolescentes. Empiezan a rebelarse con sus padres, conocen amigos y les empiezan a enseñar vicios y poco a poco empiezan a alejarse de Dios. Y los padres cristianos, cuando los demás les preguntan, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Qué es lo que responden? Anda descarriado. Mi hijo anda descarriado o se fue al mundo. Ahora, cuando analizas esos casos, mis hermanos, te das cuenta de que esos hijos de padres cristianos pasan años descarriados, muchos años descarriados. Pero bíblicamente, un verdadero cristiano que se descarría, ¿cuánto tiempo puede durar descarriado? Jesús dijo que si una de sus ovejas se descarría, él mismo sale a buscarla cuando. ¿Y cuánto tarda eso? El mismo día. O el pastor deja ya que se muera la oveja ya 10 años. No dice que el pastor sale a buscar a su oveja. Un verdadero cristiano, mis hermanos, no puede vivir descarriado. La Biblia dice que Dios azota al que recibe por hijo. Entonces, regresando al tema, debemos determinar qué estamos haciendo mal como padres en la crianza de nuestros hijos y si la Escritura dice algo respecto al tema. Y para indagar en esto, mis hermanos, debemos analizar el versículo que muchos de nosotros hemos utilizado y pensamos que es una promesa que Dios cumplirá. Y me refiero a Proverbios 22:6. Vayamos a la Biblia, a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora,
Este versículo siempre se ha interpretado de esta manera y pongamos atención a la imagen. Y dice que lo interpretamos de esta manera, es que si tú le enseñas la palabra de Dios a tu hijo desde que está pequeño, cuando sea viejo nunca se va a apartar de los caminos de Dios. ¿Cuántos hemos interpretado ese versículo de esa manera? Ahora, ¿qué es lo que usualmente pasa con padres que siempre instruyeron a sus hijos en los caminos de Dios? Los hijos cuando crecen terminan abandonando la iglesia. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Falló Dios? Hemos aprendido, mis hermanos, bíblicamente que si yo obedezco la palabra de Dios, Él me va a recompensar por mi obediencia. Ahora, ¿por qué si se instruye al hijo según Proverbios 22:6, al final la mayoría de hijos de hogares cristianos terminan abandonando la iglesia? Si es una promesa de Dios, debería funcionar, ¿correcto? Pero la realidad es que sale todo lo contrario. Veamos qué es lo que pasa y cuál fue la intención de Salomón al escribir el libro de Proverbios. Dice que el propósito del libro de Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Esta fue la intención de Salomón a escribir Proverbios. El libro no es un libro de promesas, sino de sabiduría de cómo vivir sabiamente. Entonces, Proverbios 22:6 no es una promesa que si instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo nunca se va a apartar de él, sino más bien un consejo de cómo criar a tu hijo. Leámoslo otra vez. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, el problema, mis hermanos, de interpretar este versículo es que llegamos a la conclusión que cuando dice su camino, decimos que se refiere a los caminos de Dios. Pero esto, mis hermanos, esto es lo que el versículo dice en realidad. Leámoslo así. Instruye al niño en los caminos de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ya vimos, mis hermanos, que las estadísticas contradicen este modo de interpretar este versículo. El problema no es la palabra de Dios, sino la forma en que la interpretamos. Proverbios 22:6 no está hablando de los caminos de Dios, sino del camino del niño. La palabra que se traduce como su camino es la palabra derek, que significa curso de la vida o modo de acción. Ahora, esta misma palabra aparece en Génesis 24:42, cuando habla acerca del criado de Abraham. ¿Se acuerda cuando Abraham mandó a su criado a buscarle esposa a Isaac? Y dice que encontró a Rebeca. Dice que el criado de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Y dice que cuando le contó el testimonio a Labán, que era hermano de Rebeca, y al papá de Rebeca, dice en el 24:42, dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Ahora, la palabra aquí para camino es derek. Y en ningún momento el texto está hablando acerca de los caminos de Dios, sino del camino o del curso de vida en el que fue puesto el criado de Abraham. Veamos cómo lo traduce Proverbios 22:6, la traducción al lenguaje actual. Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Entonces, mis hermanos, según Proverbios, ¿en qué debo educar a mi hijo desde pequeño? En su curso de vida. Desde pequeño debo enseñarle buenos modales, desde pequeño debo enseñarle a vivir, a respetar a los demás, para que cuando sea viejo, sea un hombre y una mujer de bien. Proverbios 22:6 no tiene nada que ver con instruir a mis hijos en los caminos de Dios. Ni es una garantía que si yo hago eso, cuando el niño crezca va a ser una persona de bien. Proverbios no son promesas.
Proverbios es algo que si tú lo haces, o si nosotros lo hacemos, eventualmente va a suceder. Por eso, muchos padres cristianos, mis hermanos, se frustran cuando toda su vida instruyeron a sus hijos a seguir en los caminos de Dios y luego estos se apartan cuando crecen. Pero el problema no es la escritura, ya lo vimos, sino nosotros que estamos interpretando mal. Ahora, este es un problema grande cuando interpretamos la escritura incorrectamente y por eso nos lleva a un error. Veamos un ejemplo de este siguiente texto que muchas veces hemos interpretado mal. Deuteronomio 11, 18 al 20. Deuteronomio 11, 18 al 20. Por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, este pasaje dice que debo de poner en mi corazón, dice, y en mi alma las palabras de Dios. ¿De qué forma? Debo atarla como señal en mi mano, dice, como frontales entre mis ojos, o sea, como marcas entre mis ojos. Que debo enseñárselas a mis hijos, hablando de ellas cuando vamos por el camino, dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, y que las debo escribir en los postes de mi casa y en las puertas. Ahora, ¿este pasaje está hablando de algo literal o algo simbólico? ¿Qué piensan? ¿Debo andar versículos bíblicos escritos literalmente y atarlos en mi mano? ¿O debo hacerme marcas entre mis ojos con versículos bíblicos? También dice que debo ponerlas en mi corazón y en mi alma, dice. Ahora, siempre, mis hermanos, hemos interpretado este versículo literalmente, pero no solo nosotros, también los judíos lo hacían. Y veamos esta siguiente imagen. ¿Cuántos saben qué es esto? Ahora, los judíos, mis hermanos, hacían esto. Ellos se ponían, interpretaban el versículo de Deuteronomio literalmente. Se ponían estas cosas, se llaman filacterias. ¿Okay? Se las amarraban en sus brazos izquierdos para decir, la Biblia dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Entonces, si ando la palabra de Dios, en esas cajitas andaban la palabra de Dios, o pasajes de la Biblia, de los mandamientos de Dios. Si los ando en el brazo izquierdo, como el brazo izquierdo es donde está la vena que conecta al corazón, significa que la palabra de Dios está cerca de mi corazón. Y dice, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales entre vuestros ojos. Y también se las ponían en la frente, porque decían, ahí voy a andar la palabra de Dios cerca. Ahora, esta siguiente imagen es de más cerca cómo se veían por dentro. Estas son las filacterias. Ahora, ¿cuántos se acuerdan que Jesús también acusó a los escribas y a los fariseos de hacer esto? Pero ellos la llevaban en un tamaño más grande para que la gente dijeran qué espirituales son. ¿Se acuerdan? Mateo 23, 5 dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Ahora, la verdadera interpretación de este pasaje, mis hermanos, de Deuteronomio es simbólica y no literal. Cuando dice que debo poner en mi corazón y en mi alma las palabras de Dios, se refiere a que la palabra de Dios debe gobernar lo que yo pienso y lo que yo soy. Y esto no es un acto exterior. Cuando dice que debo atarla como señal en mi mano, como frontales entre mis ojos, o sea, como marcas entre mis ojos, significa que todo lo que yo hago con mis manos debe estar gobernado por la palabra de Dios. Y la otra parte donde dice como marcas entre vuestros ojos, significa que todo lo que yo vea esté gobernado por la palabra de Dios. Porque por mis ojos, mis hermanos, entra la información que hay en mi mente. Jesús dijo, la ventana la ventana del cuerpo de la persona son los ojos. Y esta a su vez determina, mis hermanos, lo que yo soy y lo que yo pienso.
Por mis ojos entra toda información que hay en mi mente. Entonces, el sentido de este mandato es simbólico y no literal. Ahora veamos la segunda parte. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice. Se refiere esto a que debo saturar a mis hijos de la palabra de Dios. ¿En todo momento debo hablarles la palabra de Dios a nuestros hijos? Ahora, otra pregunta, ¿debo llenar mi casa de versículos bíblicos? ¿Cuántos han visto eso en algunas casas de cristianos? Claro que no, mis hermanos, ahí está el problema. Hay muchos ejemplos de padres que hacían todas estas cosas y sus hijos cuando crecen están tan hastiados del cristianismo que no quieren saber nada acerca de la iglesia. Porque pasaban todos los días si era posible en la iglesia. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si están tanto tiempo o todo el tiempo expuestos a la palabra de Dios, nuestros hijos cuando crecen se apartan completamente de Dios? ¿No dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad? Ahora, según Jesús, la forma por la que yo soy transformado y santificado es por el estudio de la palabra de Dios. Entre más estoy expuesto a la palabra de Dios, más me voy a parecer a Cristo, ¿correcto? Pero, mis hermanos, lo que sucede con los hijos de algunos cristianos es totalmente lo contrario. Debemos analizar entonces cuál es el problema para que no cometamos el mismo error como padres. Y luego que encontremos el diagnóstico, buscaremos la cura al problema. Veamos cuál es el problema primero. El problema a estudiar es, ¿por qué si los hijos son expuestos a mucha palabra de Dios, la mayoría de ellos cuando crecen se apartan? El problema que tenemos como padres es que pensamos que si nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, deducimos que ellos también son cristianos por nacimiento. El detalle, mi hermano, es que el cristianismo no se hereda. Al llegar a esa conclusión estamos cometiendo un grave error. Notemos lo que dice la Biblia en Salmo 51:5. NBI dice, David, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. David dice, mis hermanos, que desde que él comenzó a existir en el vientre de su madre, él es un pecador. Así que bíblicamente todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, según Salmos y Romanos, dice que cada uno de nosotros nace perdido. Aún nuestros hijos que decimos que son cristianos porque se saben de memoria el Salmo 23 o el Salmo 91. Todos están perdidos, dice la Biblia. Entonces, ahora estamos viendo cuál es la razón de que muchos hijos de padres cristianos se alejan del Evangelio. Estos padres toda su vida le forzaron el Evangelio a sus hijos, aunque cuando estaban pequeños lo obedecían de buena gana. Pero a medida que iban creciendo, se fueron dando cuenta de que su mundo de fantasía era irreal. Poco a poco sus deseos empezaron a cambiar. Antes eran como periquitos que repetían todo lo que sus padres les decían o lo que sus padres les enseñaban, pero ahora comienzan a tener deseos de pecar, ya sea porque empiezan a experimentar cosas o porque tienen amigos que los influyen. Y finalmente, en cuanto tienen la oportunidad de irse de la casa, se van. Y dicen, ya no soporto más a mis padres. Ya no quiero vivir con ellos. Llegan a decir cosas como que quiero disfrutar la vida. No me interesan las cosas de Dios. Y los padres, mi hermano, la excusa que ponen es, anda descarriado el niño. Y ese fue mi ejemplo, mis hermanos. Mi madre nos crió en los caminos de Dios desde el principio. Y obviamente, como todos hemos cometido estos errores acerca de Proverbios 22:6, que decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasó? Cuando me crié con mi abuela me terminó de criar,
Para mi abuela, jugar fútbol era pecado, ir a ver una película era pecado, salir con amigos era pecado, todo era pecado. Ahora, ¿qué pasó cuando llegué a la edad de la rebeldía, como decimos, 15, 16, 18 años? Me rebelé y no quise saber nada más de Dios. ¿Por qué? Porque estaba hastiado de ese no era un cristianismo que la Biblia enseña. Me decían que hiciera cosas, que me comportara como cristiano, pero ellos no lo hacían. Ahora, ¿por qué ¿por qué algunos hijos de padres cristianos llegan a este estado de rebeldía? Porque nunca fueron cristianos. No importa, mis hermanos, qué tan mente brillante tenían para aprenderse versículos de la Biblia. Nadie es salvo o nacido de nuevo por saberse la Biblia de memoria. Si quieren, pregúntele a Nicodemo. Ahora, imaginémonos este escenario. Si tú fueras incrédulo, ¿te gustaría que te forzaran a orar? ¿A leer la Biblia? ¿A aprenderte versículos bíblicos? ¿A comportarte como cristiano solo porque tus padres lo son y quieren que los demás no hablen mal de ellos? ¿Te gustaría que te forzaran a venir a la iglesia? Y si no haces ninguna de estas cosas, ¿te gustaría que te castigaran? Ahora, ¿por qué nosotros sí tratamos a nuestros hijos así? Ojo, no quiero que me malinterpreten, mis hermanos, porque no estoy diciendo que no debemos estorbar a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que estamos instruyendo a nuestros hijos mal. Si partimos de la postura de que nuestros hijos no son cristianos y que necesitan ser convertidos para obedecer todas estas cosas que acabo de mencionar. Pregunta, ¿cómo entonces hago para que mis hijos se sometan a mí? ¿Cómo logro que ellos se interesen verdaderamente por el cristianismo y no solamente sea una fantasía? ¿Cómo hago para enseñarle a un incrédulo, en este caso nuestros hijos, los mandatos de Dios? Según Deuteronomio, que dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cómo logro esto? Primeramente, mis hermanos, debemos pasar tiempo con nuestros hijos, conviviendo con ellos. Y si no estoy presente en la vida de ellos, mis hermanos, no podré enseñarles la palabra de Dios. Ahora, respondamos la pregunta que planteé. ¿Cómo le enseño a un incrédulo a interesarse por las cosas de Dios? O sea, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios sin que terminen odiando el cristianismo, como usualmente pasa? Veamos la respuesta a nuestro problema. En el tema, mis hermanos, de las responsabilidades de la esposa, para con el esposo incrédulo vimos este versículo aplicado de otra manera, pero se puede aplicar también en este sentido para darle una respuesta a nuestra pregunta. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. NBI dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Ahora, ¿cómo le enseño a mi hijo incrédulo a interesarse por las cosas de Dios? Por mi comportamiento hacia él o hacia ella. Por la forma en que yo le trato, la forma en cómo yo reacciono a las circunstancias de la vida. Muchas veces, mis hermanos, les queremos meter a la fuerza el evangelio a nuestros hijos. Queremos que se comporten como cristianos cuando ellos no son nacidos de nuevo. Yo personalmente he fallado en eso. Me he frustrado muchas veces cuando mis hijos no hacen caso, cuando hacen cosas que un cristiano debería hacer. Y les he dicho, he llegado al extremo de decirles, ¿cómo es posible que tú haces eso cuando eres hijo de un cristiano? Ahora, este es un grave error, mis hermanos, que hemos cometido. Es imposible hacer que un incrédulo tenga deseos por las cosas de Dios, a menos que Dios cambie su corazón. Ahora, todo esto que he dicho no quita o elimina nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. No piensen que estoy a favor de los hijos incrédulos o que les estoy excusando o que les estoy diciendo que nosotros no tenemos
ninguna responsabilidad para con nuestros hijos. Es más, la responsabilidad nuestra es más grande todavía de lo que pensamos. Veamos entonces cuál es mi responsabilidad como padre para que mis hijos incrédulos glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. Mateo 5:16, traducción al lenguaje actual, dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús dice que mi vida debe ser como una luz para los incrédulos. Y la meta final dice que es glorifiquen a Dios, que ellos glorifiquen a Dios. Entonces hagámonos estas preguntas. Cuando mis hijos ven mi vida cristiana, ¿qué piensan? ¿Son ellos atraídos a creer en el Evangelio? ¿Ven ellos un ejemplo a seguir? ¿Ven a Cristo en mi vida? ¿Desean ellos ser como yo cuando crezcan? Les invito, mis hermanos, a que cuando lleguemos a nuestras casas les preguntemos a nuestros hijos: ¿qué piensas de mí como cristiano? Háganle esta pregunta: ¿crees que vivo una vida cristiana digna de imitar? Y si la respuesta es no, mis hermanos, arrepintámonos y cambiemos. Debemos ser un ejemplo de un cristianismo verdadero para con nuestros hijos incrédulos. Ahora, ¿por qué algunos hijos de padres cristianos no quieren saber del cristianismo cuando crecen? Porque tuvieron un pésimo ejemplo del cristianismo en sus hogares. Porque tenían padres que les insistían que obedecieran a Dios cuando ellos no lo hacían. Mientras eran niños eran fáciles de manipular, pero cuando crecieron dijeron: mis padres son unos hipócritas. En la iglesia son unos santos, pero en la casa no obedecen a Dios. Ahora, no todo el tiempo esa es la razón por la que se alejan del cristianismo. Hay hijos que sí tuvieron padres que eran padres ejemplares y como quiera no se interesan por el cristianismo. Pero, mis hermanos, la mayoría de hijos de padres cristianos se apartan del cristianismo por el ejemplo que vieron en sus hogares. Ahora, ya vimos qué debo hacer como cristiano para que mis hijos se interesen por el Evangelio. Y eso es reflejar una vida que refleje a Cristo. Vivir una vida que refleje a Cristo. Ser un ejemplo vivo de un cristianismo verdadero. Ahora, la Biblia dice también que los diáconos y pastores o los obispos deben tener hijos que se someten a ellos. Es uno de los requisitos para poder servir. Ahora, pregunta: ¿cómo logro que mis hijos que no son cristianos se sometan a mí voluntariamente? ¿Regañándolos? ¿Castigándolos? ¿Forzándolos a que vengan a la iglesia? Veamos unos versículos para complicar más la cosa. 1 Timoteo 3:4. Reina Valera dice: uno de los requisitos para el obispo, el pastor, es que gobierne bien su casa. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, 1 Timoteo 3:12 dice: los diáconos, requisitos para los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, tanto para como los requisitos de los ancianos y de los diáconos es que deben gobernar y tener hijos en sumisión. Pregunta: ¿cómo podemos lograr que personas no nacidas de nuevo se sometan a nuestra autoridad voluntariamente? Simple, mis hermanos, siendo nosotros ejemplos a seguir. Si nuestros hijos no ven que nosotros nos sometemos a Dios, ¿cómo se someterán ellos a nosotros? Si ellos ven que la palabra de Dios dice algo y nosotros hacemos lo contrario, ¿con qué cara les podemos decir: tú debes someterte a mi autoridad? ¿Se acuerdan en la enseñanza de las responsabilidades del esposo que decía de que
muchos esposos les sugieren a sus esposas o les dicen, tú tienes que someterte a mí porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Pero muchas veces, mis hermanos, no estamos siendo ejemplos nosotros de esa vida. No podemos predicar algo que no vivimos. Ahora, este siguiente versículo nos va a poner a pensar mucho y ver nuestra responsabilidad como padres. Tito 1, 5 al 6. Carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, debemos notar, mis hermanos, que Pablo aquí no está diciendo que los hijos de un anciano a fuerza deben ser cristianos, porque tenemos el ejemplo de Moisés, sus hijos no fueron cristianos. Tenemos el ejemplo de Samuel, sus hijos no eran cristianos. Porque el nacer de nuevo, mis hermanos, no es algo que nos corresponde a nosotros como padres, sino a Dios solamente. Pero la orden que Pablo le da a Tito es que considere la conducta de los hijos mayores de edad de los candidatos al obispado. En otras palabras, Pablo le dice a Tito, cuando escojas ancianos, fíjate que tengan una buena reputación de que criaron hijos creyentes que no fueron acusados de borracheras ni de rebeldía. ¿Por qué? Porque de esa forma el anciano demuestra su habilidad como buen líder, de que dirigió bien a su familia y que tiene la habilidad también de conducirlos a la salvación y a la santificación. O sea, que ese anciano fue un buen ejemplo digno de seguir y que sus hijos no tienen nada malo que hablar de él. Este requisito es un requisito esencial para que pueda conducir la iglesia de Dios. En otra parte, Pablo dice, porque si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Ahora, algunos dirán, yo no podría cumplir con ese requisito de pastor o de diácono, porque no cumplo con esos requisitos, pero déjame decirte que estos requisitos son para cada padre cristiano. Si eres padre cristiano, estos requisitos aplican para ti y para mí también. ¿O a poco solo los pastores son cristianos? ¿O solo los pastores deben ser irreprensibles? ¿O solo los diáconos deben ser irreprensibles? Claro que no, mis hermanos. Tenemos una gran responsabilidad como padres en criar hijos obedientes que se sometan a nosotros porque ellos ven que nosotros primeramente nos sometemos a Dios. Y que no les exigimos nada, sino que les predicamos el evangelio con nuestras vidas. Cuando nuestros hijos vean, mis hermanos, nuestras vidas, van a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Es solo cuando entendemos esto es que vamos a vivir en paz, confiando que la salvación es del Señor y que no podemos convertir a nuestros hijos, pero sí podemos influenciar en sus vidas, viviendo un cristianismo sin hipocresía. Ahora, cambiemos las preguntas que hicimos al principio. ¿Te gustaría que tus hijos oraran? Oremos nosotros entonces. ¿Te gustaría que tus hijos estudien la Biblia? Estudiemos la Biblia nosotros primero. ¿Te gustaría que tus hijos se comporten como cristianos? Comportémonos nosotros y seamos ejemplos a seguir. ¿Te gustaría que tus hijos asistan a la iglesia? Demostremos, mis hermanos, nosotros primeramente pasión por la obra de Dios, pasión por estar reunidos con nuestros hermanos. Así vamos a dar el ejemplo para nuestros hijos. ¿Anhelas que tus hijos se sometan a ti? Sometámonos a Dios primero y que vean el ejemplo en nosotros, ellos primero. Nuestros hijos, mis hermanos, son solo un espejo de cómo somos en la privacidad de nuestros hogares. De la misma forma que ellos actúan, así somos nosotros también. Algunos dirán, ya no voy a traer a mis hijos para que no se den cuenta los hermanos cómo vivo en la casa. Pero más rápido nos vamos a dar cuenta. Aunque pensemos que nuestros hijos no se dan cuenta de cómo somos, desde pequeñitos, mis hermanos, nos observan y hacen nada más lo que nosotros hacemos.
Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora la palabra disciplina aquí es paideia, que significa educación, disciplina, corrección. Y la palabra amonestación es moutesia, que significa amonestación, que significa amonestación, exhortación y advertencia. Entonces, Pablo dice que la forma como debo educar a mis hijos es mediante la disciplina, educarlos y corregirlos. Ahora, muchas veces será necesario la vara para la corrección. Pero, mis hermanos, esta corrección no debe ser motivada por la ira que tengamos al momento de la corrección, sino que debemos advertirles con la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Creo que nuestro hermano Miguel predicó acerca de esa parte, de que muchas veces cuando nuestros hijos hacen algo malo, nosotros venimos y con ira los disciplinamos. Y esa no es la forma correcta que debemos hacerlo. Partiendo, mis hermanos, nuevamente del punto que nuestros hijos no nacen siendo cristianos, ¿qué debe pasar para que ellos entiendan la disciplina y la amonestación del Señor? Ellos tienen que verla en mi vida. Nuevamente, yo debo mostrarme como ejemplo. Acordémonos, nuestro llamado, mis hermanos, como padres, es ser ejemplo para nuestros hijos. De eso nos va a demandar Dios. No nos va a demandar de que tu hijo no se salvó por tu culpa. No. ¿Qué hiciste tú para influenciar en la vida de tu hijo? ¿Cómo reacciono cuando Dios me disciplina? ¿Me enojo? ¿Digo que esto no es injusto? Bueno, así van a reaccionar nuestros hijos cuando los disciplinemos. ¿Y cómo Dios me trata a mí cuando peco? ¿Acaso Dios me dice, qué vergüenza me das de que seas mi hijo? Todos los días me fallas. O cuando peco, ¿Dios me trata con odio o me da misericordia? Bueno, de la misma manera, yo debo tratar a mis hijos así como Dios lo hace conmigo. Veámoslo cómo lo traduce la traducción al lenguaje actual. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Ahora, mi trabajo como padre, mis hermanos cristianos, es vivir sabiamente para con mis hijos y educarlos como Dios lo hace conmigo. Es solo así que podré con mi vida y con mi ejemplo poder hacer esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo voy a aplicar esto a la vida de mis hijos? Con mi testimonio. Si mis hijos ven que amo a Dios, me someto a Dios y la palabra de Dios gobierna mi vida, ellos no tendrán problema en poner atención cuando yo les hable acerca de Dios. Porque verán que mi vida es coherente con lo que predico. Y automáticamente ellos se someterán a mi autoridad voluntariamente. Así como cuando el esposo vive amando a su esposa y sirve a su esposa, la esposa se va a someter a él automáticamente. Nadie, mis hermanos, si tus hijos ven una imagen de Jesús en ti, fácil se van a someter a ti. Y finalmente, por el ejemplo bíblico que yo les dé también, ellos serán atraídos al Evangelio. Ellos se verán atraídos y querrán tener al Dios que yo tengo. Pero, mis hermanos, mi ejemplo debe estar primero antes que mis demandas hacia ellos. Mis hermanos, nuestro deseo para nuestros hijos debería ser el mismo que el de Dios. Hijos que vivan para Él, hijos que reflejen la imagen de Dios y muestren su gloria en todo lo que piensan, digan y hagan. Y para terminar, hagámonos estas preguntas. ¿Es mi anhelo que Dios sea glorificado por mis hijos al ver ellos mi conducta piadosa? Segunda pregunta, ¿qué ejemplo les estoy dando a mis hijos?
cuando mis hijos ven mi vida cristiana, ¿desean seguir mis pasos? ¿O dicen, para ser hipócrita como mis padres, mejor no soy nada? Última pregunta. ¿Qué piensan nuestros hijos de nosotros? ¿Ven a Cristo en mi vida? Si no, mis hermanos, debemos arrepentirnos, pero antes confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel una vez más, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque, como tu palabra dice, que es como una espada de doble filo, Señor. Gracias porque tú nos muestras en dónde estamos fallando. Señor, nuestro llamado como padres no es demandar cosas de nuestros hijos, Señor. No es decirles cómo deben de vivir, sino que ellos vean en nuestra vida primeramente quién eres tú. Que ellos vean el ejemplo a seguir. Señor, ayúdanos a ser esos padres, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida, Señor, glorifique, que seamos como luz en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos a disciplinar a nuestros hijos según tu disciplina y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a que criemos a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice tu palabra y no de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Te rogamos, Señor, de que transforme nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Si hay preguntas, puede poner el tiempo. You can put the time, please. Thank you. How do you know if you're teaching your child the right way? You have to go what the Bible says. You have to see what the Bible says about how to raising your kids. It's not about my thoughts. That's what I say in the preaching. It's not about what I think. It's about what God says. Okay? And what if the parent doesn't care about the child and the child practically was it itself? Okay, let me hold for that one because I'm going to translate for the brothers, okay? Okay, ¿cómo sabe de que estoy criando a mis hijos de la forma correcta? Y es yendo a la palabra de Dios. No es mis pensamientos, sino que lo que la Biblia enseña. No es, es que yo pienso así, que así debe ser, así debo criarte, sino lo que la palabra enseña en todo el contexto. Okay, you can say that one again, please. What if the parent doesn't care about the child and the child was it itself? If the parent doesn't care for his child and the child raises himself, Yeah. in what sense? Like the way he lives, or okay, that parent, when he face God, he's gonna give accountable for what he did to his child. Everybody has a responsibility in our society, and once we meet God, we're gonna be accountable for everything that we do. Okay, la otra pregunta es, ¿qué pasa? A ver si me acuerdo. Let's see if I remember. ¿Qué pasa si un hijo se cría él solo y su padre no quiere hacer nada para criarlo? Y es que la respuesta es que todos un día compareceremos ante Dios y seremos responsables por nuestros hechos. Porque Dios, así como leyó nuestro hermano Roberto al principio, Dios nos dio a nuestros hijos como herencia. ¿Cómo cuidas una herencia? Es una responsabilidad, una herencia, ¿verdad? La vas a cuidar porque no es alguien te la dio, es un obsequio que se te dio y que vamos a ser responsables en el día del juicio. You got another one? Yep, last one. Which one is better, to whoop your child or to punish your child? It depends what the child has done. You know, if you whoop him, you know, it's because that child he has been stubborn, he hasn't been listening. Because a lot of times you have to talk to your child what the Bible says. But then it's the same way, the way God
punish us. A lot of times God talks to us in so many times, but when we don't listen, He deals with us stronger. Okay, ¿qué pasa? Dice, si, o qué es mejor, castigar a tu hijo con vara o hablarle o disciplinarlo. Y obviamente es la misma forma, el mismo parámetro como Dios lo hace. Muchas veces Dios nos castiga o nos habla muchas veces que estamos haciendo algo mal, pero cuando no hacemos caso, látigo. La vara, sí, amén. ¿Alguien más? Yes, Okay, so I have 4 questions. 4 questions, okay. What if one child does homeschool and the father don't have a good relationship with that child, and the other child goes to public school and the father and mother don't have a good relationship? What happens if the child, the homeschool, has a good relationship with his dad, you say? No, what if the child does what if one child does homeschool and the father don't have a good relationship with that child, and the other child goes to public school and the father and mother don't have a good relationship? Well, they had to have a good relationship with the parents. I mean, with the child. It's a command that God says that when we teach the word of God to the child, you have to spend time with the child, okay? In the way the child follows what the Bible says all the time. Okay, la pregunta era que decía que qué pasa si un niño estudia en la casa y el padre no tiene relación con ese hijo, o si, por ejemplo, también un hijo que va a la escuela pública y el padre no tiene una relación con ese hijo. El mandato es que debemos pasar tiempo con nuestros hijos para poder enseñarles los mandamientos de Dios. Es un mandato. Next one. What if the mother takes the kids to an unbiblical church and the husband and wife know it's unbiblical? And the husband knows that it's unbiblical? Okay. When a mother takes his children to an unbiblical church, she is doing something wrong because she's supposed to be submit to her husband. What her husband has, her husband is the head of the house. The same way the mother is going to be accountable to God on that day of judgment. La pregunta es, ¿qué pasa si una madre lleva a sus hijos a una iglesia que es antibíblica y el padre no hace nada? El padre será responsable también porque es cabeza, y la madre también, por desobedecer al esposo. What if the mother said no to the child, but the grandma undermines her authority? Okay. The mother has authority over her child, not the grandmother. A lot of times I know that grandmothers, they want to spoil the girl children because there was a lot of things that they didn't do with the children, and they want to do it with the grandchildren, but the grandmother has to respect that authority. ¿Qué pasa si los nietos hacen cosas y los abuelos les dan cosas a sus nietos y no respetan la autoridad de la mamá? Pues es lo mismo. La madre tiene autoridad sobre esos hijos y no las abuelas. Yo sé que muchas veces las abuelas quieren, ¿cómo es la palabra? Consentir, gracias, a los nietos, pero debe haber un límite, respetar esas líneas. You got one more, last one? Yeah. What if the parents try to teach the children about the Bible, but they don't want to learn? I preach that. I say that in the preaching. You cannot force somebody to believe in God. I cannot teach you, and tell you need to obey this, because the Bible says that you have to be born again first. My job is to teach you about the Word of God. If you don't want to listen, just leave it alone. But I had to give you an example of who I am as a Christian, and then pray to God also that eventually you're going to believe. ¿Qué pasa si un niño no quiere escuchar a los padres cuando se les predica acerca de la palabra de Dios? Y la respuesta es que yo debo hablarles, pero el momento cuando ellos rechacen eso, así como cuando les hablamos a un incrédulo, lo rechazan, debemos de dejarlo y orar por ellos, pero también ser ejemplos y no verlos como nuestros enemigos a nuestros hijos. Amén. Hermano Roberto.
Sí, hermano. Está bonita la enseñanza, ya que si podemos, los que tenemos hijos, podemos ver que no todos salen iguales. Eso prácticamente es como el tema de la salvación, pues que no es para todos. Ujú. En el asunto de que el mayor deseo de uno es que fueran sirvientes, como dice, a voluntad, pues como esclavos a voluntad Ujú. del Señor, pero salen diferentes. Lo único que en sí, eso no depende de uno, sino que depende de Dios. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, así como padres, lo que nos ha mandado el Señor, es a instruirlo, a explicarle si estas son las dos opciones que tiene, de salvación o de condenación. Y como le digo, es y también ser buen ejemplo, porque no porque yo vea a la iglesia voy a querer que mis hijos tengan la misma pasión de uno, el mismo amor por venir. Bueno, así hijos mayores, pues digamos, hijos mayores. No podemos usar como le digo, ya somos padres, pero no podemos usar, digamos, la presión o el terror, porque ellos lo pueden hacer, pero al final estaríamos como entrando Forzar el evangelio. sería una hipocresía de parte de ellos a nosotros, solo por querernos complacer, sino que uno tiene que ser de buen ejemplo para que miren luz en nosotros y quieran imitarnos al final. Así como se ven actualmente en muchos influencers, que muchos muchachos y muchachas quieren imitar los que hacen ellos. Ujú. Tenemos que influenciar mucho en la vida de cada uno de nuestros hijos. Amén. Amén. Sí. Nada más, Maro. Bueno, Dios bendiga. Tengo solamente algo. Dice, en nuestros países de donde vinimos nosotros, no hay elección en la educación ni en la salud. No podemos elegir un doctor, no podemos elegir el mejor profesor o el mejor cuestión. Al principio usted dijo eso, ok. Solo es un paréntesis. En nuestros países donde nosotros nacimos, casi todos nacimos allá. Vas a ir a la escuela que te toca más cerca, te van a poner profesor que haya, no es el que vos querés. Si vas al hospital te van a atender cuando ellos quieran. No vas a poner el doctor que vos querrás, simplemente si vos tengas el dinero. Solo una aclaración. Y mi pregunta total es, tú dijiste que nace con el Naturaleza pecaminosa. pecaminoso, ok. Si nos vamos a eso, cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, entonces no es válido eso. Otra cosa, es una pregunta eso. Y la otra pregunta sería, si nosotros creemos que nacemos con el pecado original de Adán, entonces estamos creyendo en otra doctrina, no en la que estamos llevando. Ok, la primera, cuando dije de que nacen con una naturaleza pecaminosa, todos, según Salmo 51:5, dice, en pecado me concibió mi madre, o sea, soy pecador desde nacimiento, lo que dice la Escritura, ¿verdad? ¿En qué sentido? No es que los niños nacen perdidos, sino que nacen con la inclinación hacia el pecado. Y vemos que desde que están pequeños les empezamos a enseñar lo bueno. Ningún padre le enseñamos cosas malas a nuestros hijos. Ellos lo aprenden automáticamente. Pero cuando Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, Él está poniendo un ejemplo. Aunque está diciendo de que los niños que no tienen conciencia se van a salvar, por lo que dijo David cuando murió su hijo, que dice, yo voy a Él, pero Él no podrá venir a mí. Jesús está diciendo de que para llegar al cielo debemos tener la actitud que tiene un niño. Debemos ser inocentes en el sentido de la maldad. Pero Pablo después dijo también, ustedes deben ser inocentes en la maldad, pero deben ser adultos en el conocimiento de Dios. O sea, no está negando las dos cosas. Una es la naturaleza pecaminosa y otra es nacer perdido. ¿Okay? Y la segunda, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿La segunda que dijo? El micrófono, por favor.
La última es sobre si nacemos con el pecado de Adán. Dios no me han enseñado acá. No nacemos si hemos enseñado acerca de la naturaleza de Adán. Todos los que nacemos después de Adán, nacemos caídos. En más, el tema, hace creo como un mes lo toqué yo acerca de la predicación antes acerca de las responsabilidades del esposo para con las esposas. O sea, la caída. ¿Qué pasó en la caída? Cuando Adán y Eva pecan, nosotros heredamos esa naturaleza caída, de la que estamos hablando de los niños que nacen con esa inclinación hacia el pecado. No es que nosotros heredamos el pecado de Adán. La Biblia dice en Ezequiel que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Nosotros, Dios no nos va a juzgar, o las personas que no son salvas, Dios no nos las va a juzgar por lo que Adán hizo, sino por lo que ellos decidieron hacer. Por eso es que Caín nació después de la caída, no pudo haber nacido antes, porque él heredó la naturaleza de sus padres y no el pecado que sus padres hicieron, porque sería incorrecto y Dios sería injusto al culpar a una persona por el pecado de otra. No puede culpar al hijo suyo por el pecado que usted hizo, sino por la naturaleza, la naturaleza que su hijo heredó de usted. En el caso de Adán con nosotros. No, sí está bien. Esto es una aclaración. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un cimiento de aprendizaje, hemos venido aprendiendo y vamos llegando a esto. Pero viene otra persona o escucha a otra persona X que no tiene el cimiento que nosotros tenemos, va a tener una tendencia a equivocar lo que usted realmente está predicando. Por eso es que siempre decimos de que debemos escuchar las prédicas anteriores. Siempre tenemos que tener el contexto, por eso que se llaman series, porque no podemos agarrar o qué lo que prediqué ahorita, o eso no es antibíblico, y decir nunca lo hemos visto eso, porque están las otras series, las otras prédicas que hemos visto en la serie, para que podamos entender. Sí, se terminó el tiempo, pero le vamos a dar chance, le vamos a dar misericordia al pastor. No, primero, muchas gracias por la enseñanza, hermano, muy buena. Nos confrontó, nos edificó también. Lo otro es lo que decía el hermano Rafael, aclarar. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. La palabra de Dios dice que por el primer hombre, el primer Adán, entró el pecado al mundo. De Adán para acá todos somos pecadores porque nacemos con una naturaleza pecadora. Y dice, por el segundo Adán, Cristo, va a salir el pecado. Todos los que venimos al arrepentimiento, a los pies de Cristo y somos convertidos y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor, entonces quedamos libres del pecado. Pero esa vieja naturaleza todavía queda en nosotros, por eso seguimos pecando. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. Ahora, otro punto de aclarar también, yo peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco. Y eso tiene que quedar claro. Yo peco porque soy pecador. Tengo esa naturaleza en mí. No soy pecador porque peco. El niño desde que nace, él no se ha ensuciado y si llegara a fallecer, se va al cielo. Fue lo que dijo el hermano Henry con el hijo de David. Yo voy a ir hacia él. Él no va a venir a mí. Yo voy a ir hacia él. Ya está en el cielo. Pero cuando el niño va creciendo, esa misma naturaleza con la que nació, lo va a hacer que se ensucie. Por eso decir, hermano, a los niños les enseñamos a hacer lo bueno, no lo malo, porque lo malo ya lo traen dentro. Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino es lo de adentro, porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que tener claro, todos los hombres que pecan, no se vuelven pecadores porque pecaron, no, pecan porque son pecadores. Entonces la enseñanza es correcta, la que dijo el hermano Henry, en ese aspecto. Amén. Y gracias por el mensaje, fue muy bueno, hermano. Amén. Amén, sí, esa era mi pregunta. ¿Tiene uno usted? Ok, hermanos, entonces así vamos a quedar despedidos. Hay un comentario, creo que sí, un comentario en la página de Irene Hernández, dice, o Irene Hernández, dice, amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, bendiciones a Irene Hernández.
Creo que somos familia. Pero el Señor les bendiga. Así vamos a despedir la página y vamos a quedar despedidos, mis hermanos. El miércoles seguimos con el estudio de Levítico y esperamos que esta predicación, este servicio haya sido de bendición a todos. El Señor les bendiga y hasta la próxima.